El FIFA Gate es el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Detonó en Zúrich el 27 de mayo de 2015 de la mano del FBI, arrestando a varios directivos de FIFA ante los ojos del mundo. Pero ¿cuál fue el móvil de Estados Unidos? ¿La corrupción que parecía evidente? ¿La afrenta de haberse quedado sin mundial? El periodista del New York Times, Tariq Panja, define al FIFA Gate como una investigación delictiva, pero admite el juego político. This was an interesting criminal investigation. They started it with a kind of a tax evasion case that morphed into something that was far more significant. That said, I would say this, that the World Cup bid that ended with Qatar and Russia winning in December 2010, that it did embarrass some really powerful American people and institutions. So maybe it played some role, but I still think this would have happened because the case was there. Ken Bensinger es un periodista estadounidense. Vivió en México y se casó con una argentina. Sabe muy bien que el fútbol es una religión en Latinoamérica. Su libro Tarjeta Roja es clave para entender el FIFA Gate. El FIFA Gate es principalmente un caso criminal llevado a cabo por la justicia norteamericana, una investigación que en realidad empezó en 2010, pero que fue en secreto y que el mundo no supo de su existencia hasta 2015, cuando por primera vez vimos los arrestos de altos ejecutivos de la FIFA. Joseph Blatter asegura que todo fue una venganza de Estados Unidos por no ser sede del Mundial 2022. Bensinger no está de acuerdo. Hiper importante de mi perspectiva es destacar que el caso empezó en el verano de 2010. ¿Y por qué es tan importante saber eso? Porque esa fecha fue 6 meses antes de un famoso voto del Comité Ejecutivo de FIFA, cuando determinaron quién iba a ser sede del Mundial 2018 y también Mundial 2022. Y es importante saber que la investigación empezó antes porque mucha gente, inclusive los más altos acusados en la FIFA Gate, creen que fue una especie de revancha de Estados Unidos contra el fútbol, porque como todos sabemos, ese voto no salió bien para Estados Unidos. Pero Bensinger también dice en su libro que esa investigación que el FBI había iniciado meses antes de la votación de 2010 apuntaba originalmente a otra cosa, a una supuesta injerencia de la mafia rusa en la votación, y que esa investigación, en rigor, parecía destinada al archivo. Personas súper importantes en el caso, súper importantes. Bueno, empezamos con el fiscal Evan Norris, fiscal relativamente joven, educado en las mejores escuelas de Norteamérica y era muy ambicioso y tenía una historia en los casos contra la mafia italiana en Nueva York. Luego tenemos Mike Gaeta, que era un agente de FBI llegando casi al final de su carrera. Su fuente era la mafia rusa y de uno de sus contactos, una ex espía británica con especialidad en Rusia, le dio la información de que Rusia estaba posiblemente intentando corrompir la votación para el Mundial 2018. Y finalmente tenemos Steve Berryman, que es un agente de la agencia que recauda el dinero de impuestos en el país. Es un ultra fan de fútbol, una hincha de Liverpool
de toda su vida es un experto en rastrear dinero cuando mueve de banco a banco y país a país. Y él tenía unas ideas creativas en cómo hacerlo, en hacerlo de una manera clandestina y discreta que hicieron posible el caso. Esos tres eran como el equipo mágico para hacer el caso. El primer objetivo fue la CONCACAF, Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que garantizaba un bloque sólido de votos para ganar elecciones en la FIFA y sedes de copas mundiales. Los tres grandes, México, Estados Unidos y Canadá, tienen un voto y todas las islas caribeñas tienen el resto de los votos. I believe there is 37 votes from CONCACAF, yeah? They have a much greater influence than Argentina, 2 times world champions. They have a greater influence than Brazil, 5 times world champions. Vale lo mismo el voto de una isla en el Caribe que el voto de Francia o el voto de España o el voto de Italia o de Alemania, de verdaderas potencias del fútbol. Es muy importante para el público saber que la Liga Caribeña de Fútbol son 26 votos, 26 países que votan igual que Argentina, Alemania y sin despreciar, es decir, Haití, Islas Caimán, Saint Barth, Turks and Caicos. Entonces, Turks and Caicos creo que tiene 17.000 habitantes. Las islas apoyaban mucho a la FIFA, entonces por eso apareció un tipo como Jack Warner, que era un auténtico ratero, un ladrón, y aparecieron otros, igual que apareció en Conmebol. Desde la época de Julio Grondona, íntimo amigo de Avalanche, íntimo amigo de Cañero, pues ahí se juntaba, era un triángulo impresionante. A cambio de garantizar esos votos, Jack Warner, el polémico presidente de CONCACAF durante 2 décadas y vice de la FIFA, tenía vía libre para sus negocios personales. Y un tipo que realmente no podía resistir tomar dinero de todos lados. Era capaz de tomar un soborno de Marruecos a cambio de su voto para el Mundial y a la misma vez tomar un soborno de Sudáfrica para su voto del Mundial y prometer a los dos que iba a votar a su favor, que también era vicepresidente de la FIFA y también era miembro del diputado federal y por un breve momento también ministro de Defensa en Trinidad y Tobago. Cuando en Haití sufrió este terremoto de hace unos años que todos recordamos y FIFA quiso poner dinero ahí para ayudar a la gente, embolsar 80% del dinero y ponerlo en su propia cuenta y nunca entregarlo a la pobre gente damnificada por terremoto. Era capaz de tomar 26 millones de dólares de la FIFA para construir un centro de excelencia para entrenamiento de fútbol, para que los jugadores jóvenes tengan recursos y construir todo en tierra que era suya, que tenía sociedades anónimas para esconder el dueño, pero en realidad el dueño de las tierras eran suyos y no de FIFA. Entonces básicamente robó 26 millones de dólares de la FIFA. Jack Warner terminó su reinado de 2 décadas en la CONCACAF en 2011. Aceptó sobornos para votar a un candidato catarí opositor a Blatter y la FIFA lo expulsó de por vida. En 2019, un juez de Brooklyn lo condenó a pagar 79 millones de dólares de indemnización por enriquecimiento ilícito. Sigue envuelto en el escándalo todavía en Trinidad y Tobago, su país, y acusado también de recibir sobornos de 5 millones de dólares para votar a favor de Rusia 2018. Pero la corrupción en la CONCACAF iba a tener a otro protagonista, el detonador de la bomba, su secretario general, el estadounidense Charles Gordon Blazer, Chuck, piedra angular del FIFA Gate, el gran delator. Con él se enciende la mecha del escándalo. Big guy, big beard, loud voice. He could be quite charming. The journalists loved him because he was always talking. You know, he was also very clever, a very clever guy. So he basically took control of CONCACAF, which was a very tiny, commercially very tiny organization. Chuck Blazer controlaba muy bien a todas las islas caribeñas. Era el brazo operador de Blatter en el área de CONCACAF. And he managed to convince Jack Warner
who was a school teacher from Trinidad who ran the Trinidadian Federation. You and I can take control of CONCACAF. You'll be the president, I'll be your secretary general, but leave all the commercial business to me. Jack Warner nunca mandó en CONCACAF. El que hizo, deshizo y manejó fue Chuck Blazer, que además era inteligentísimo y pudo haber sido el CEO de cualquier compañía. He was a larger-than-life, over-the-top, some ways brilliant huckster. One of his friends described him as able to sell ice in Alaska. And he figured out a way of making money. And in order to make a lot of money, he ensured that he would get 10% of all of the business that CONCACAF was making. And he was quite successful in that. Blazer backed Warner to become CONCACAF's president in 1990, and they then spent the next 2 decades stealing as much as they could from the game. He also managed to figure out a way of living a life without putting his own hand in his pocket. For example, CONCACAF paid for not 1, but 2 apartments for him to live in Trump Tower. One for the cats, famously, and one for him. One was his own apartment with blanks, and that was like an $18,000 a month apartment. He had another apartment near it where he kept his cats, and that was like a $6,000 expense. He had the entire 17th floor for the CONCACAF offices, so he had a big space there. Oh, by the way, he also had a floor-to-ceiling atrium for his pet parrot, Max, who also had his own television. Entrabas a su oficina y estaba su guacamaya en la tremenda jaula y se ponía a platicar con ella. I think he said his grandfather had been a window washer or something like that in Manhattan, and he really felt like this was the epitome of success. Y es un edificio construido por el famoso Donald Trump. Era su primer gran edificio que llevaba su nombre. Muchos rusos que eran personas que tenían que ver con el fútbol en la compra-venta de jugadores o en la compra-venta de clubes, tenía apartamentos en ese edificio. Además, los mismos agentes del FBI que investigaban FIFA antes habían investigado un grupo de crimen organizado que controlaba apuestas en deportes y tenía oficina ahí en ese edificio. ¿Cómo pensó el operativo la justicia de Estados Unidos? La primera puerta la abrió la evasión de impuestos, igual que se había hecho un siglo atrás con Al Capone. Y se juntan en una noche el 30 de noviembre de 2011 en una galería pública, en un espacio público en la planta baja de la Torre Trump, y se sienten los 3 en una mesa. Blazer entra en una silla motorizada porque con su sobrepeso y su problema de salud le cuesta mucho caminar. Le dicen, mire Chuck, sabemos que no pagaste impuestos, aquí es un papelito que es un orden de un juez, que nos entregues toda la información bancaria que tenés, que nos des acceso a tus cuentas de banco en diferentes países y que nos da toda la información, y también tenemos una propuesta para ti. Todo eso puede desaparecer o puede ser por lo menos menos dañino, lo menos dañino posible, si usted está conforme con trabajar con nosotros como nuestra agente secreto. Y a Blazer pues le cuesta como 30 segundos decidir hacerlo, ¿no? This is what they did. They went to him and said, Chuck, you're fucked. So either you work with us or you go into jail for the rest of your life, and you will be sentenced and we'll take away everything from you. And they told him they could take him away right there in handcuffs because they had him on tax fraud, or he could cooperate. And it took him 5 minutes to say, I'm going to cooperate. He sang like the proverbial canary. I think he told them everything they wanted to know. El enganche perfecto, el armador del juego, el jugador que todo policía querría tener en su equipo. La propuesta es esto, de dar vuelta y traicionar a todos sus amigos. Todo el mundo del fútbol, él tiene que traicionar, él tiene que grabarlos diciendo cualquier cosa de que confiese su corrupción, pero a cambio de eso puede rescatar a sí mismo, ¿no? They gave him a recording device, which was
in a key fob, he tossed it on the table and recorded a bunch of people. Con la tecnología que tenemos ahora, los grabadores son muy chiquitas, se pueden esconder hasta a través del botón de una camisa. Entonces, normalmente tengo entendido que Blazer iba a estas juntas con 2 o 3 aparatos a la vez. A veces el llavero, a veces puede estar en un portafolio, o un bote de agua o en su mismo saco. He also recorded a lot of telephone calls to his apartment and offices, for several years. Con Warner formaba una dupla temible. Tenían estilos claramente distintos, pero un mismo talento para el delito. He and Werner had gone on kind of a tour of countries bidding for the 2010 Cup, and I think every stop along the way, which was, in Egypt and Morocco, they got bribes, and then of course they got their $10 million bribe out of South Africa, and Blazer's cut of that was $1 million. Hasta que un día el matrimonio terminó en divorcio. Blazer ya estaba enojado por un dinero que Warner no le mandaba. El estallido fueron las nuevas elecciones en la FIFA. Jack Warner supported Mohammed bin Hammam, and Blazer rather supported Sepp Blatter. So Warner brought in bin Hammam to the Bahamian Football Conference, in the Caribbean, and there were, bribes being handed out to vote for bin Hammam. Jack Blazer es el que empieza a delatar a Bin Hammam, a Jack Warner, porque también con esa metodología de los Estados Unidos de la delación premiada, yo decía, claro, el tipo está para comerse 100 años de cárcel, cerrado en un hotel, había señoritas muy agraciadas, esto todo filmado. A mí me llegó el caso porque lo apeló Bin Hammam, fue condenado por 99 años, y repartían en una habitación un sobre con $40,000 para cada congresista en ese hotel de Trinidad y Tobago. Someone informed Blazer of that, and he then felt like he was forced to inform FIFA about it, which then led to Warner's downfall. And of course, Blatter won the election and bin Hammam was banned for life. He was purchasing votes, and Chuck knew about it, and he wrote him. He said, don't do this. There's ways we could do this that are smarter. I mean, he didn't say it's wrong to do. He said, you can't be so open about it. And that was really the falling out. And that really led to the downfall of both men. I think Blazer believed that Warner possibly ratted him out to the feds and told him to look at his, income and all kinds of stuff. And that's really what was the beginning at the end. It's a talking tongue in cheek. The person who has brought much shame to, there's nobody who brought much shame to FIFA football than Blatter himself. And that is why last Congress in 2011, I went for some regime change. And also, I think there was this fracture with the Europeans. The Europeans had always sort of controlled the game. And this was an opportunity for, the Middle East and Jack, the Caribbean, South America to take charge of FIFA. So Chuck had to kind of choose those sides as well. Was he going to go with the upstarts, the new power, the up and coming power, or the traditional power? And he chose Europe. Mientras tanto, en la CONMEBOL mandaba el verdadero patrón, el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino y ex vicepresidente de la FIFA, Julio Humberto Grondona. Grondona mandaba en la AFA, en la CONMEBOL y en la FIFA. En la CONMEBOL porque había hecho eje con Brasil y Uruguay acompañaba.
de manera que ponían al presidente generalmente paraguayo y habían establecido una sede fija en Asunción del Paraguay. Grondona en Conmebol amasó poder como lo amasó en la AFA. Es un juego de cajas chinas, de la AFA a Conmebol, de Conmebol a la FIFA. Es como hacer enseñanza media, la facultad y el posgrado. Poder real era Grondona, el poder fáctico era de Oz, en el sentido de que era paraguayo y la Conmebol está en Paraguay. Y Teixeira era una especie de cuasi heredero de Avalanche, que como presidente de la Confederación Brasileña garantizaba la paz social. Yo fui 4 años miembro del Comité Ejecutivo de Conmebol. Y si bien la gran mayoría de las decisiones se tomaban por votación y casi todas por unanimidad, era evidente que había gente que tenía más poder que el resto. Un dirigente de la Conmebol, de la actual Conmebol, me dijo un día: gobernar con Brasil y Argentina enfrentados no sirve. Ahora, si Paraguay consigue tener a Brasil y Argentina alineados, poner los patitos en fila, es decir, al resto de los países, es mucho más fácil. Julio Grondona fue amo y señor del fútbol argentino. 10 elecciones seguidas, 35 años de poder. El país tuvo 15 presidentes distintos y el mundo 3 papas. La delación de Alejandro Bursaco convirtió a Don Julio en el co-conspirador número 1 del FIFA Gate. Era una especie de equilibrista dentro de una selva, porque FIFA está todo muy bien, pero en definitiva era una selva. Yo te digo que era más difícil manejar la AFA que la FIFA, no me queda la menor duda. El otro día me dice un chico: vos sos un capo, tu papá fue un ladrón. No, nada que ver. ¿Ladrón de qué? No es válido, o sea, todo lo que dicen no es verdad, que hasta el día de hoy no hay absolutamente nada de lo que dice este hombre. Esa es la realidad. Fue jugador y fundó el Club Arsenal en Sarandí, su barrio, un padrino en la periferia sur de Buenos Aires. Desde la emblemática ferretería familiar llegó al poder de Zurich. ¿No crees que estaría detenido tu padre? No, bajo ningún punto de vista. Pero eso pongo las manos en el fuego. Ahora, si vos me preguntás qué hacía mi padre con la plata de FIFA, Arsenal y la ferretería. ¿Sabés lo que nunca pudieron aceptar? Que mi padre, de vender clavo, tornillo y pintura, estuvo donde estuvo, por tanto tiempo, con un respeto total. Dentro de la cancha, Kempes fue importante, Maradona fue importante y Messi es importante. Fuera de la cancha, mi papá era más importante que los 3 juntos. No te quepa la menor duda. Si mi padre hubiese estado, el FIFA Gate hubiese existido. ¿Por qué? Porque no hubiera pasado nada, por el equilibrio y el acomodamiento que él tenía. Argentina perdió la final del Mundial en Brasil. Julio Grondona murió 2 semanas después, 30 de julio de 2014. A los 82 años, 10 meses más tarde, estalló el FIFA Gate. Julio, ¿qué pasó? Y me acuerdo la frase perfecta: están todos locos, estos terminan todos en cana, yo ya voy a estar muerto, ¿qué querés que haga? Yo no tuve la oportunidad de estar cuando se descompone, pero se descompuso y como que se dejó ir. Yo entiendo que mi madre lo llamó y era tanto el amor que tenía mi padre por ella, como que hicieron un pacto. Bueno, termina el Mundial y después venís. Y el día anterior, tengo testigos, se despidió uno por uno en la AFA diciendo: ustedes no me van a extrañar el día que yo no esté. Me han traicionado todo. Al día siguiente murió a las 5 de la mañana. Así que como que previó su muerte. No quiero con esto victimizarlo ni ser sensiblero. ¿Te guste o no te guste? El funeral de Estado se hizo Grondona, Porque después todo el mundo lo niega. Pero fue 2 días, Y se cortó la Richeri, de Richeri a Avellaneda. Pasaron todos los políticos, vino Blatter, vino Villar. Messi dejó sus vacaciones y volvió. Por lo menos 6 autos que llevaban las coronas que todo el mundo quiso mandar para despedir a Julio Humberto Grondona. Esta es
la llegada al cementerio municipal de Avellaneda, donde van a descansar los restos de quien fue el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol. Junto a su esposa recientemente fallecida también. En el cementerio de Avellaneda quedaron enterrados todos sus secretos. Sus negocios quedaron en los juzgados. Ahora es junio de 2015, Copa América de Chile. El escándalo de Zurich sucedió apenas días atrás. Los dirigentes de la Conmebol tienen miedo a salir de sus países. Viajan y vuelven en el día. Temen ser arrestados. Lo mismo sucede días después en Moscú, en el sorteo de eliminatorias para Rusia 2018. Me cuentan que Blatter aceptó viajar solo porque Putin le puso un avión directo y sin escalas. En noviembre de ese mismo año 2015, el organizador de la Copa América chilena, Sergio Jadue, se entrega como delator ante la justicia de Estados Unidos. En la CONCACAF, los presidentes que continuaron a Warner debían limpiar la corrupción, pero la continuaron. Es el caso de Jeffrey Webb, banquero de las Islas Caimán. When Jack Warner was expelled, CONCACAF came under the control of Zurich. And who did they place in there? And who talked the most in glowing terms about Jeffrey Webb was Sepp Blatter. He even said, oh, one day this guy might be able to replace me. Pues Jeffrey Webb enloqueció de poder, esa es la realidad. Además, le gana la votación a Sunil Gulati y a Justino Compeán por votos que compró en el Caribe. Desde ahí comenzó su corrupción. Justino Compeán apoyó muchísimo la candidatura de Jeffrey Webb. Tuvo un comportamiento ejemplar con él, pero a la hora de las elecciones Jeffrey Webb se volteó completamente. Traicionó a Gulati, traicionó a Justino, que eran los que mejor sabían manejar CONCACAF, porque ellos tomaron el manejo de CONCACAF cuando vino la crisis de lo de Chuck Blazer y Jack Warner, y la transición, Justino Compeán y Sunil Gulati la manejaron muy bien. Tan es así que ninguno de los dos jamás va a aparecer en el FIFA Gate, porque fueron totalmente transparentes en sus manejos. Jeffrey Webb, from the beginning, while, like you say, presented the face of integrity, the face of a new culture of CONCACAF, the face of the coming man, was doubling down on the corruption. Si Blazer era Mr. 10%, Webb, según Benzinger, era Mr. 25%. Sus coimas fueron astronómicas. Compró propiedades y autos de lujo, entre ellas una Ferrari que ni siquiera pudo usar. Pagó una fianza de $10 millones. Su caso aguarda sentencia. 6 meses después, 3 de diciembre de 2015, en una segunda redada en el mismo Hotel Bar-o-Lac, Alfredo Jawid Vanegas, presidente de CONCACAF y vice de FIFA, era apresado junto al presidente de CONMEBOL y también vice de FIFA, Juan Ángel Naput. Eran las 6 de la mañana. Los levantaron de la cama y se los llevaron. Otro golpe en plena reunión de la FIFA. Alfredo Jawid Vanegas se declaró culpable en 2016. Estuvo bajo libertad condicional en Miami por problemas de salud. Pagó fianzas por un total de $1.950.000. En 2020 pudo regresar a Honduras bajo libertad condicional por otros 2 años. Juan Ángel Naput no aceptó culpabilidad y fue sentenciado en 2018 a 9 años de prisión por fraude y asociación ilícita y a pagar $4.300.000. Cumplida la pena, tendrá 2 años más de libertad condicional. El FIFA Gate también llegó a los antecesores de Naput en la presidencia de la Conmebol. El uruguayo Eugenio Figueredo, que ocupó el cargo en 2013 y 2014, y el eterno Nicolás Leós, presidente durante 27 años, hasta 2013. En este edificio se tramó todo. La sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. 9 pisos, 40.000 metros cuadrados cedidos por el municipio, hotel 5 estrellas anexo, un museo. Pero además, lo más asombroso, por un decreto del gobierno paraguayo, la sede era tan inviolable como una embajada. Es toda una casta de dirigentes / empresarios acostumbrados a no tener que dar explicaciones por nada, por absolutamente nada. Es más,
Pensemos que esta casta de dirigentes se las había ingeniado para que un gobierno, el de Paraguay, le diera inmunidad diplomática al edificio de la Conmebol. Entonces, claro, ¿cómo van a creerse mortales? Una vez le pregunté a Grondona, presidente, ¿por qué la sede de la Conmebol se ha fijado de manera permanente en Paraguay? Y con aquellas frases que Grondona tenía y lo caracterizaban, me contestó, porque todavía usan lápiz. Se escribe con lápiz. El lápiz se borra. El Dream Team de la corrupción FIFA seguía creciendo con talento latino. ¿Cómo planificó el FBI su explosiva redada en la FIFA? ¿Cómo negoció primero su escape y luego su entrega Alejandro Bursaco? ¿Cómo fue la ley agresiva que Estados Unidos aplicó extraterritorialmente para el FIFA Gate?